Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 215 de tu cronomeditaciones AIUX X7. Para comenzar, como todos los días, le pedimos a Guilla que nos recite el mandato a la 1, a las 2, a las 3. X7. Yo soy holográfico. Con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de crear inspirando la mente. Sello la salida de la visión con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder de la realización. G7 nos está guiando, es el sello, la letra G, que tiene el poder de la realización, el sello número 7. Mientras que X es el sello número 15. Eso quiere decir que de la columna número 10 en la que estamos ahora, acá podemos verla, estamos ahí en ese lugarcito donde está el símbolo de Pax, ahí es donde estamos, en el viaje de la cronomeditación. ¿Okay? Y nos faltan dos columnas para afinar la cronomeditación. Estamos en la etapa quizás, diría, más importante, porque al llegar a la etapa verde estamos con los datos enmatrizados dentro de del telar de la existencia, de la cronomeditación en sí. Y al tener los datos enmatrizados, hay que entender que la matriz es uno mismo, es tu propio cuerpo, donde se están enmatrizando eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínicamente, las manifestaciones de la creación, de la vida. Por eso el símbolo de Pax representa vida, sentidos, mente. La vida es lo que estamos creando en nosotros. Nosotros somos el producto de una chispa vital que cambia de formas y se convierte en todas las partículas subatómicas de un cuerpo. La forma de ese cuerpo es el recipiente para la vida. La vida que estamos creando es una dualidad de dentro y afuera. Estamos desarrollando un dentro, que vendría a ser la sensación física de ser solo el cuerpo físico, eso nosotros le llamamos el ana, y después tenemos el prana, que es el resultado electromagnético que se desarrolla con la chispa vital. O sea, la chispa vital tiene sensaciones electromagnéticas de tener cosas cerca, próximas. No solamente la chispa, sino los conjuntos que desarrolla. Por ejemplo, la chispa, al ser una partícula subatómica con determinada cantidad de partículas que cree ser, se convierte en un átomo. Y con varios átomos se convierte en moléculas. Y con varias moléculas se convierte en una célula viva. Y así hasta llegar a ser un cuerpo completo. Esa creación, que es la verdadera gran creación de Dios, se está creando en este preciso instante, en el aquí y ahora. Un instante lineal de la duración de la vida, desde que comenzamos la vida hasta que la finalizamos. En cada instante presente está sucediendo un holograma de la vida. Y la secuencia de ir combinando un holograma con el otro, con el otro, con el otro, es lo que genera la conciencia de estar vivo y de tener animación y de tener existencia dentro del tiempo lineal. ¿Ok? Entonces, en el día X7, lo que estamos observando en la vida alrededor nuestro y dentro nuestro, porque también puedes observar para adentro tu gran capacidad como cuerpo, creado por la chispa energéticamente, es que sos un rayo de energía dentro del cuerpo que tiene la posibilidad de poder eh, sentir electromagnéticamente cualquier tipo de presencia externa o interna. Y internamente tenemos de todo. Ya los científicos han comprobado que dentro de la pancita, en el estómago, tenemos un montón de, de animalitos chiquititos que nos ayudan a digerir la comida. Estamos habitados por dentro y por fuera. Y lo más bonito de todo esto es que el afuera está creado adentro, ya que no existe el afuera de por sí.
sino que es una creación sensorial creada de tal manera electromagnéticamente por el propio cuerpo que pareciera ser que todos esos sonidos de los pajaritos, de los animales, la gente que habita en el afuera, tu familia, etcétera, que todo eso existe en el afuera de uno y en paralelo. Bueno, eso no es así. Existen en paralelo, en una simultaneidad de creación del tiempo de tu conciencia, pero están habitando dentro tuyo. Eco, radio, sónica, térmico, plasmática, lumínicamente. ¿Ok? Entonces, la vida te da la posibilidad de ver, y eso que estás viendo tiene la posibilidad de dar. Entonces, si se combina lo que ves con lo que te va a dar, se desarrolla la verdadera vida, que es la vida del amor, la vida en donde la relación de amor que existe entre vos y todo lo que tenés creado alrededor tuyo, amortiguando energéticamente, desarrolla el estado de beatitud de tu propia alma, la cual se encuentra bendecida de poder recibir de la vida alimentos, nutrientes, familia, amigos, todo lo que estás recibiendo del mundo, y a su vez de vos de poder dar, de poder participar, de poder cooperar con esta creación que tenés alrededor tuyo. Si bien podría ser solo un GUI, una gráfica de universo, una interfaz de la gráfica de universo, y ser solo eso, o sea, ser como algo que ni siquiera necesite cuerpo, simplemente a través de esa interfase se produce el universo, por lo tanto podría ser solo eso, sin tener ningún tipo de conciencia de lo que sucede en el afuera, ni adentro tuyo, simplemente permitiendo ser como una máquina que proyecta el universo y el universo vivir en paralelo. Eh, Al ser solo una chispa, que produce un cuerpo, tu cuerpo puede ser infinidad de cosas. Pero todo eso es en otras creaciones. Y pensar sobre todo eso, si bien es una bonita distracción para la mente, para las artes, para la recreación imaginaria, nunca va a suceder. Y si algún día sucede, lo que va a suceder es una creación nueva. Por lo tanto, todo ese tipo de visiones es preferible no consumirlas y poner tu mente en foco en el aquí y ahora. No desarrollar una estructura neurótica de ser donde vos, como yo soy de tu propio cuerpo, estés considerando todo el tiempo escapar de la situación del presente. Por lo tanto, te alimentas del pasado, te alimentas del futuro, te alimentas de la vida de los otros. Te es imposible poder concentrarte en tu propia vida. Bueno, eso es neurosis y eso es algo que está mal. Y eso se soluciona concentrándote en tu aquí y ahora y en tu propia existencia. No la que vas a tener en un futuro, ni la de tus vidas pasadas, si es que alguna vez hubieron, sino solo en esta. De por sí es posible que hayas tenido vidas pasadas, pero ninguna está relacionada una con la otra, porque cada vida fue una creación única. Si bien tenemos montones de religiones que tratan de atarte a la idea de que tu alma es un peregrino que va de un cuerpo al otro y nacés y morís y nacés y morís, bueno, es una de las teorías. Después hay otras filosofías que te hablan de otro tipo de migración, que migras a otros mundos o que migras a un cielo, a otro tipo de vibración energética, etc. Todo eso son pensamientos neuróticos. Si eso se convierte en algo en lo cual estás todo el tiempo pensando en eso. Te vuelvo a decir, tenemos la capacidad de pensar y de imaginar. Eso es maravilloso y eso nos ayuda a que con estas manitos podamos recrear el mundo, embellecerlo, hacer arte, el arte de nuestros sentidos. Pero acordate siempre que tus sentidos existen en el aquí, ahora y son solo tuyos. Por lo tanto, lo que vayas a experimentar, hacelo ahora. No estés perdiendo el tiempo pensando en lo que ya pasó o lo que va a suceder. Hoy es un día de la visión. Sello la salida de la visión. Es un momento transformador para la célula de la salida del tiempo,
porque se establece con 4 yuks. Como ya bien sabes, hasta este momento cada célula de tiempo está compuesta de un sello rojo, uno blanco, uno azul y uno amarillo. En este caso hemos comenzado con la letra M, después le sigue la R, ahora estamos en X, que es azul transformadora, y mañana viene la letra E, que nos va a permitir poder cuestionar, y nada menos que con el poder de la inteligencia. Mientras que hoy el poder es el poder de la visión, y el poder de la visión nos está permitiendo poder crear. ¿Y cómo creamos? Con la mente, obviamente. Entonces, en el día de hoy, donde la acción específica es canalizo con el fin de crear, para poder canalizar es necesario hacerlo inspirando. Entonces, ¿cómo hago esa orden que me está diciendo el mandato? ¿Cómo canalizo con el fin de crear? Lo que tengo que hacer, o cómo lo hago, es inspirando. ¿Y qué es lo que tengo que inspirar? La mente. Obviamente, pues lo que necesito como esencia para poder crear es la mente. Entonces, inspirando la mente, canalizo con el fin de crear. Ya que inspirando la mente, esa mente que arriba en la inspiración, que se formula en la inspiración, es la mente perfecta para poder canalizar. Y sobre todo con el fin de crear, porque la mente es la creadora. La mente crea la vida crea los sentidos o permite que los sentidos existan, y los sentidos permiten la existencia de la mente. Es un ciclo eterno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y entre medio de cada ciclo está el número 0, ya que el tiempo no es el episodio 4, es el episodio 0, es la unión de un ciclo con el otro. Por eso tenemos en el simbolito vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente. Hoy es un día de los sentidos, vida, sentidos, mente. Y el tiempo es la plasticola, es el pegamento, es lo que une un episodio de vida, sentidos, mente con el próximo vida, sentidos, mente. El tiempo. El tiempo marca la existencia de vida, sentidos, mente. Por eso que cada símbolo de Pax también se resume como en un instante presente, porque es espiritual. 1, 2, 3, el número 3, coma, 14, 16 infinito, la secuencia decimal del número pi, que es la circunferencia de una observación completa de un instante presente. Entonces, yo soy holográfico, es porque hemos llegado al tono 7. Estamos a la mitad de la onda. Eso lo podemos ver un poquito más abajo, casi nunca te lo muestro. Acá está, pero ahí tenemos la onda, ¿ok? Hay muchas maneras de dibujarla, algunos lo dibujan cuadrada, otros como un vector así ondular, pero a veces como una pirámide donde el 7 se encuentra justo arriba en la vertical de la pirámide. Acá lo tenemos ahí, es el color amarillo, ¿ok? Es el resultado de todo este episodio, y de acá vamos a vivir todo este otro episodio. Por lo tanto, al dividirse la onda en estos dos episodios, son espejos uno del otro, y de esa manera se complementan. Esta y los que son del mismo rayo tienen la cualidad de que la chispa vital se apoya en ese rayo o se define en ese rayo para crear la energización del día o de la persona, si es que te tocó ese yux de nacimiento. Yo soy holográfico, es porque estamos utilizando el arte holográfico, siendo la chispa vital, para la recreación sensorial del día de hoy. Y si algo naciese durante el día de hoy, va a utilizar el rayo holográfico, su chispa vital, para recrear su existencia durante toda su vida. Azul con rayos amarillos. Bueno, el rayo amarillo se da solo una vez en toda la onda, eso ya lo viste antes cuando te lo mostré. Por lo tanto, el rayo amarillo le pertenece al tono 7. Y azul porque es el color de la letra X, como antes te estaba comentando, el azul
en el procesamiento de los colores de los sellos es el color de la transformación. Por lo tanto, viene a transformar lo que ayer sucedió con el sello blanco, que tuvo la posibilidad de refinar lo que sucedió durante el sello rojo, que fue el que inició esta célula de tiempo llamada la salida. La salida de los datos del tiempo. Con el arte de los sentidos, es un día del arte, estamos en tono 7, tono 3, 7 y 11 siempre son del arte. Canalizo con el fin de crear, inspirando la mente, eso ya te lo expliqué bastante bien, y sello la salida de la visión con el tono resonante de la sintonización. Entonces, cuando pensamos cuál es la finalidad del día, la finalidad del día es poder sellar cada instante presente, poder crear la existencia del día en cada instante presente. Para eso, en cada instante presente, con el tono resonante de la sintonización, hoy se sella la salida de la visión. Y para que eso suceda, debo canalizar, entonces me debo poner en la situación de yo canalizo. Tengo que asumirlo desde mi yo soy y decretarlo desde mi yo soy. Yo canalizo con el fin de crear, inspirando la mente. Si bien esto, recordá que lo está haciendo Dios desde adentro tuyo, el conocimiento cronocrático es para que sepas cómo Dios está programado cada día para ser perfecto, y desde esa manera la manifestación de la vida que se produce alrededor tuyo y dentro tuyo no colisiona y no hace que la chispa se apague. Si la chispa sigue encendida y sigue todo en funcionamiento, es porque la perfección del sistema nunca se ha puesto en una situación errática. Entonces todo continúa. El presente continuo continúa. El presente eterno sigue existiendo. Y eso es gracias a que Dios, desde adentro tuyo, como una emanación energética, se convierte en todas las cosas que hay alrededor tuyo. Ya que todas esas cosas que hay alrededor tuyo es una creación sensorial que estás experimentando a través de tu cuerpo, de tus sentidos y tu mente, que ayuda a la definición de la vida que estás experimentando. Bueno, mi amiguito, hoy, siendo un día de la visión, te dejo para que abras bien los ojos, observes la vida que tenés alrededor tuyo y amortigues energéticamente con ella, ya que en esta dualidad de ser dos, de ser un dentro y un afuera, la posibilidad del afuera es que podés ser muchos en el afuera tuyo. Y eso se lo digo a Dios, que está dentro tuyo, pero cuando está dentro tuyo y se convierte en vos, pierde conciencia de ser todo lo demás. El desarrollo es cíclico, de dentro a afuera, es como un toroide de energía que está sucediendo continuamente, en donde Dios, al salir fuera tuyo y convertirse en todo lo que hay, pierde conciencia de haber estado dentro tuyo. Y el estar en un punto y en el otro no sucede a la vez. De cada instante holográfico, en un instante estás dentro, en el próximo estás fuera, y en un instante estás dentro, en el próximo estás fuera, pero cuando estás fuera seguís sucediendo dentro, porque es un flujo de energía lo que alimenta la existencia de ambos, siendo un solo cuerpo. Y este mensaje vuelve a ser para el cuerpo raíz, que acordate que también es posible que lo seas vos. Y si no lo sos, mi querido aspirante a crononauta, tu misión es lograr ser lo más parecido al cuerpo raíz, con plena conciencia de ser un todo uno y que Dios habita dentro tuyo, siendo todo lo que hay alrededor tuyo. Hasta mañana.